Imagina por un momento un escenario donde cada palabra, cada pausa, cada gesto se convierten en la llave maestra que abre puertas a nuevas oportunidades. Piensa en esa reunión de trabajo donde un comentario claro y conciso iluminó el camino. Piensa en esa conversación familiar donde escuchar de verdad hizo que lograras entender y apoyar a alguien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas logran cautivar y persuadir tan solo hablando? Hoy vamos a desmontar mitos, a desmontar barreras, pero también a descubrir secretos, prácticas y anécdotas que te ayudarán a dejar huella en tu comunicación. ¿Empezamos? Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Daphne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, pues empezamos con un temazo que tiene que ver con la comunicación. Es un tema que nos atraviesa a todos y a todas. Y tenemos para hablar de ello a Aroa Ruiz. Muy buenas. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta. Me alegro. Muy contenta. Y tenemos a Cristina Soria. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Pues para nosotros, imagínate, un placer, porque te voy a presentar como te mereces. Lo primero es que Cristina es periodista con más de 10 años de experiencia dedicada sobre todo al tema de la comunicación corporativa, el marketing. También es experta en desarrollo personal y, importante, ha sido alumna del IEPP. Ahora se estrena como docente de IEPP, ¿verdad? No de los cursos que tienen que ver también con comunicación efectiva y con hablar en público. Así que, wow, es que para nosotros, ¿qué decirte? Yo las gracias os las quiero dar por haber confiado en mí y ahora formar parte del otro lado de la formación. Claro. Feliz de hacerlo. Jo, qué bien. La verdad que es un placer y bueno, vamos a aprovechar porque también tenemos aquí con nosotros presidiendo esta supermesa tu último libro. Tienes varios, pero este es tu último. Si quieres presentarlo un poquito porque también es otra joya y nos hace mucha ilusión tenerlo aquí. Pues fíjate, este libro que vamos a hablar de comunicación, una de las claves para las relaciones de pareja, para mantenerlas, para que sean duraderas, incluso para saber romper, una de las bases es la comunicación, que yo creo que es lo que más nos falta, el dejar nuestro ego a un lado en ocasiones, el buscar el momento adecuado para hablar con la otra persona, el entender nuestras individualidades y también el aceptarlas. Ojo, no se trata de que la otra persona que es diferente a mí la tengo que hacer a mi imagen y semejanza, sino entenderlo, incluso verlas desde otro lugar, reírte con su individualidad, con sus rarezas que cada uno de nosotros tenemos, pero para mí es básica la comunicación porque te vale para todo, te vale para exponer cómo te sientes, para pedir tus necesidades a tu pareja y que haya una relación de equilibrio. La comunicación te vale también para resolver conflictos, te vale usar bien la comunicación y una comunicación asertiva cuando tienes que encarar ciertas conversaciones que son más complicadas, te vale para distintas etapas de nuestra vida que cuando tenemos relaciones largas y duraderas en el tiempo, claro, no somos la misma persona cuando iniciamos la relación que cuando llevamos X años o que vas teniendo familia o que tienes otras inquietudes personales o profesionales. Entonces, hasta para la sexualidad es importante la comunicación. Entonces, aunque es uno de los pilares, para mí es el principal y que seguro que hay cosas que vamos a hablar hoy aquí que valen. Seguro. Sí. Y vamos a decir el título, sobre todo para que no nos esté viendo, que es El libro que salvará tu relación de pareja. Sí, ¿Lo he hecho bien? Sí, lo que pasa es que hay que matizar. Es verdad que cuando ya llevo un año y pico con este libro y la gente te dice, no, yo no necesito salvar mi pareja. No, yo estoy fenomenal, pues tampoco es para tanto, pero como justificándose. Ya. Y yo te digo, bueno, en vez de salvar tu pareja, ¿no? A lo mejor es para mantener tu pareja, para vivir bien con tu pareja, no solamente para parejas que estén en situación de crisis, sino que, yo creo que lo tiene que incluso leer la gente antes de iniciar una relación de pareja para saber lo que le espera y cómo afrontarlo, cómo comunicarse. Sí. Genial. Pues nada, ahí queda. Y te queríamos proponer un reto ahora al principio para dejarte tiempo para que completes este reto, ¿vale? A ver qué te parece. Si no quieres, miedo me das. Si no quieres, no. No, sí. Mira, como sé que eres experta en comunicación no verbal y bueno, pues
ahí queremos un poco que nos analices a nosotros. A mí me da un poco de vergüenza esto, pero yo creo que va a merecer la pena. A ver. Entonces, como estamos en un contexto Sí. comunicativo, bueno, Sí. cuál no lo es, pero donde estamos comunicando, donde Sí. estamos utilizando también el lenguaje verbal, no verbal, queríamos que estuvieras un poquito al loro para decirnos una cosa que podamos mejorar de nuestro lenguaje o de nuestro, sobre todo no verbal, pero te dejamos libre, ¿vale? Vale. De aquí al podcast que viene para tener nosotros ahí un tip y algo que poder mejorar. Vale. Y uno positivo para luego no hundirnos en la miseria, por favor. Vale, un poquito Cristina. atrás. Decimos primero los positivos y al final Eso como tú deberías quieras. mejorar. Eso te dejamos de elegirlo. Pero bueno, te dejamos ese ratito y si te apetece, pues y luego si nos lo das el hacéis feedback. bien, también se os puede decir. Sí, sí, claro. Que Una que cualidad lo- que Tú lo quieras que quieras. destacar. Si lo hacemos bien, también. Perfecto, Una no, cualidad no existe destacada. nada, pero No. si lo hacéis bien, Sí, también vale. nos lo puedes decir. Vale, estupendo. Encantados. Vale. Reto por ahí. Tomo nota, ¿eh? Pues nada, en este sentido, sí que dentro de este reto has hablado muchas cosas relacionadas con la comunicación y la importancia que tiene, pero fíjate, ¿no? ¿Qué errores solemos cometer normalmente en este sentido, en la comunicación? Si tú tuvieras que decir, mira, es que estos son los tips, es que siempre solemos redundar en este tipo de problemáticas con la comunicación, ya sea porque no caemos, porque ni siquiera nos lo paramos a pensar. ¿Qué dirías? Yo creo que uno de los principales problemas de la comunicación es que no estamos dispuestos a escuchar realmente. Entonces vamos con nuestro argumento, con lo que yo quiero lanzar, y en vez de estar escuchándote a ti sobre tu argumentación o poder entenderte, ya estoy pensando en lo que quiero contarte. Ujú. Y además, cuando alguien te viene a contar algo, te viene a comentar algo, parece que necesita que tú le des un consejo. Entonces ya estás buscando esa fórmula mágica para, bueno, pues esto te lo resuelvo de esta forma o tienes que hacer esto o lo otro. Nos cuesta mucho solamente escuchar, sostener a los profesionales, sostenemos a nuestros clientes, pero en las relaciones más personales o profesionales de gente que no se dedique al mundo del desarrollo personal o de la psicología, simplemente estar escuchando. Es que a lo mejor solamente necesita verbalizarlo y oír lo que está diciendo. Y eso cuesta mucho, porque tenemos que ir con nuestro... Pues he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Y te lo tengo que soltar. Y además te impongo lo que yo creo que es lo bueno para ti. Y creo que en ese sentido es lo que más se repite en las conversaciones que tenemos, ¿no? Con nuestro entorno. Luego, cuando ya vamos a hablar en público, nos han enseñado muy poco en este país, hablar en Ay, público. sí. Yo creo que en Estados Unidos nos llevan bastante ventaja. Bueno. Yo he visto casos de niños micos que podrían ser aquí primaria, que yo lo he vivido con los hijos de unos amigos que se fueron a vivir a Estados Unidos y la niña salió en una universidad que nos estaban enseñando a un estrado y me empezó a hablar del cosmos sin nada y yo dije, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Con una soltura porque les enseñan, porque la oratoria la trabajan mucho, porque además les gusta mucho la persuasión y hablar en público, se saben vender, no tienen complejos, que eso es importantísimo. Y entonces aquí, como tenemos tanto miedo a hablar en público, pues esas muletillas, esos gestos que son de autoconsuelo, ¿no? A apretarnos las manos. El otro día viendo los Goya, decía yo, por favor, son actores que se saben guiones de películas de 1 hora y media, 2 horas y son capaces de memorizar y transmitir un agradecimiento por el premio Goya que acaban de recibir, ¿no? Y necesitan apoyarse de ese papel, con esas muletillas, se me da fatal, para esto no valgo, me da mucha vergüenza. Cállate, no lo digas, que entonces vamos a estar todos pendientes en que te estás Incorpóralo, equivocando. ¿no? Es decir, si eso pasa, incorpóralo en tu discurso y válete de... Pero con creatividad, Claro, ¿no? Porque fíjate, exacto. había uno de los ganadores, un director, nos estamos desviando un poco, pero había un director ganador de uno de los Goya, que además era de mi tierra, Zaragoza, y lo hizo muy bien. Entonces lo hizo en versión poesía. Entonces, ya que tengo que leer algo, que lo justifique, ¿no? Entonces, su discurso fue buenísimo porque agradeció todo lo que tenía que agradecer, conectó con la emoción del espectador y sobre todo los que somos aragoneses, pues más porque hacía referencia a nuestra tierra, lo leyó y quedó fantástico. Hazlo con creatividad. Pero la gran mayoría fue un desastre. Entonces, esas muletillas, ese miedo, esa vergüenza que tenemos a hablar en público, yo creo que es una de las cosas que más se repiten. De hecho, fíjate, cuando estabas un poco comentando estos ejemplos, estaba viniendo un poco esta idea de entonces cómo es una comunicación efectiva, ¿no? Yo creo que hay una parte
De hecho, antes de entrar al podcast lo hablábamos de que tiene que ver con la identificación, que aquello con lo que yo pues, me estoy comunicando, que de alguna manera también me sienta parte de esto que estoy diciendo. Que me lo crea. Que me lo crea. Y que haya una coherencia, que no sea algo que no me pertenece a mí. Y luego también es muy importante a la hora de comunicarnos saber desde dónde nos comunicamos cada uno de nosotros. Si yo me comunico desde un lugar, desde el miedo, o me comunico desde la vergüenza, o desde la poca seguridad en mí mismo, y me lo estoy repitiendo, de alguna forma me lo estoy repitiendo, me voy a comunicar desde ahí. Entonces también es importante que seamos conscientes de, oye, tú cómo te hablas a ti a la hora de comunicarte con el resto. Y también ser consciente de esas etiquetas que tenemos, que nos han puesto desde que hemos sido pequeños, porque lo han hecho y es inevitable, eso lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Sí, sí. Que no se puede evitar. Claro, pero esa etiqueta, claro, me está condicionando. Entonces, como yo repita el patrón de esa etiqueta, si yo soy tímido, pues voy a hablar desde esa timidez. ¿Y qué voy a adoptar? Pues una comunicación mucho más pasiva, un perfil bajo, no quiero confrontarme a determinadas situaciones, con lo cual me pongo delante, soy el alimento que necesita alguien que encubre su inseguridad desde esa agresividad. Y claro, estoy alimentando también el personaje del otro. Entonces también es importante ser consciente de cómo nos hablamos y qué nos decimos de nosotros. Desde luego. Una auténtica proyección hacia afuera, ¿no? Desde cómo yo estoy. Y lo podemos manipular. O sea, la ventaja de todo esto es que cuando yo tomo conciencia de cómo me hablo a mí y cuál es mi estado emocional, a través de mi cuerpo, a través de mi postura corporal, cómo me presento, a través de qué discurso tengo conmigo mismo, qué emoción quiero que exista cuando me comunica con el resto, al final mi cerebro también cambia, ¿no? Entonces puedo jugar con ello, voy a engañar al cerebro y le voy a hacer creer que esto de alguna forma estoy cómodo o cómoda en esta situación. Y de esa forma cambia todo, cambia la postura completamente. Cambia la postura, cambia la emoción, cambia cómo me veo y proyecto de otra forma. Claro, y es que puede ser que incluso me haya creído que soy tímido cuando igual realmente no es algo que conecta tanto conmigo, es decir, las profecías autocumplidas, ¿no? Total. Que muchas veces están ahí. Y también puede ser tímido. Fijaos que yo, por ejemplo, soy una persona que soy vergonzosa. Y de primeras diría, ¿me vas a ser vergonzosa si desde pequeña bailabas en el colegio, hacías todas las horas de teatro, te enfrentas, aparentemente eres una persona abierta, que te relacionas con gente diferente? Ojo, a mí hasta hace pocos años no me hicieras entrar sola en una cafetería a tomarme un café, me moría de la vergüenza. Todavía no es algo agradable para mí, pero lo voy superando y lo voy trabajando. Entonces, aunque esa etiqueta te corresponda, porque tenemos diferentes personalidades, voy a también un poco a, vale, puedo tener una personalidad que tiende hacia la timidez o hacia la vergüenza, pero que otras cualidades, y vosotros a través de las fortalezas lo sabéis, puedo poner en práctica en este momento para superar este obstáculo, porque no todo el mundo es abierto, extrovertido, simpático, divertido, ¿no? Tiene que haber de todo en esta vida, pero también puedo un poco utilizar otras cualidades mías para superar pues estos estados de personalidad que a lo mejor me limitan más. Fíjate, muy interesante. A mí me pasa un poco lo mismo, que al principio como que hay ciertas situaciones sociales, sobre todo estas de comunicación, de hablar en público, como que da vergüenza, ¿no? Y conectas lo primero con ese otro diálogo que igual es más crítico, más severo. Y es que puedes conectar también con otra cosa. Puedes conectar con el humor, con la calidad, con un montón de fortalezas que te lleven quizás a otro estado de ánimo y desde ahí proyectar. Totalmente, ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y también el utilizar esas estrategias, que al final son estrategias tuyas, y no menospreciar todo, no desechar todo lo que te corresponde también, que parece que lo que nos cuesta más tenemos que desecharlo. Eso no, o sea, es que es maravilloso que a lo mejor llega una situación que es incómoda para mí, la tenga que afrontar, que reconozca que me está costando, que empiezo a sudar, que se me seca la boca porque me cuesta y diga, vale, pero voy a ver cómo salgo de esto, ¿no? Y cómo salgo de esto con otras cualidades que yo tengo, porque no todo nos va definiendo, ¿no? O tenemos que intentar que no somos esas etiquetas continuamente. Y Cristina, tú has estado muy vinculada al tema de la televisión. Estás muy vinculada, de hecho. Ahora en segundo plano. Ahora en segundo plano, pero has hecho programas en directo, has estado con grandes comunicadores.
¿Nos podrías dar algún ejemplo de alguna persona que sea como un gran comunicador? Y sobre todo, ¿qué tips podemos coger de esa persona? ¿Qué realmente hace que funcione su estilo de comunicación? ¿En qué nos podemos fijar? Mira, hay grandes comunicadores en televisión de todo tipo, ¿eh? Sí. Fíjate, o sea, se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, para irnos a un formato a lo mejor más serio y que rompe mucho con la imagen primitiva que podemos tener de él, podemos tener, por ejemplo, Matías Prat, ¿no? Bueno, es que lo lleva en la sangre. O sea, es que es tremendo, no es una saga de periodistas y a cuál mejor. Pero fijaos como una persona que muestra cierta seguridad, que muestra muchísimo control, incluso corporalmente muestra el control en la escena antes de comunicar, que lo lleva todo muy preparado, pero que también tiene esa capacidad de sacar parte de su personalidad, como es, por ejemplo, ¿no? Pues el humor, y a una situación tensa, como con ciertos tips de humor, con juegos de palabras, es capaz de que la gente se quede con esa noticia que está contando, que a lo mejor la oye de fondo, pero que incluso es generoso con su compañera de mesa, porque a ella también le relaja de alguna forma. Es decir, tenemos la imagen de, ¿no?, don Matías Prat, un señor que lleva toda la vida en informativos, serio, riguroso, que ha vivido de todo, en directo también incluso, porque ha vivido situaciones muy, muy complicadas, y que es capaz en un momento determinado de permitirse esas licencias. Si él solamente se dejara llevar por esa imagen que tiene de seriedad y de rigurosidad, pues bueno, sería un buen periodista, un buen comunicador, pero no dejaría huella. Entonces yo creo que los grandes comunicadores son también los que dejan huella y que se diferencian del resto. Y ahora que vienen nuevas generaciones, yo lo que voy observando es que intentan impostar lo que otros son referentes para ellos. Creo que lo más importante a la hora de comunicarte en cualquier ámbito, trabajes en televisión o no, ser quien eres, ser coherente con lo que eres y mostrarte auténtico. No impostes incluso determinados gestos que ahora vemos, ¿no? Autenticidad. Gestos que se supone que son de autoridad, como son unas manos en ojiva, que para las personas que no nos vean es que ponemos las manos, juntamos de alguna forma las palmas con las yemas de los dedos y las manos hacia abajo. Este gesto es el gesto de ojiva, ¿no? Pues seguro que estáis viendo a cantidad de gente en programas de televisión que hacen sus prácticas en medios, que a lo mejor son comentaristas en un programa, todos quieren colocar las manos en ojiva. Es como, no, o sea, por favor, muestra otro gesto que sea tuyo. Sí. No porque te hayan dicho que esto es autoridad, porque todos reproduzcamos esto. Claro, porque te encuentras desde los políticos a los presentadores, a los reporteros o a un líder de un equipo que está hablando con su equipo de trabajo y que muestra ese gesto porque parece que muestra autenticidad. Muéstrate, autoridad, muéstrate como tú eres, siendo auténtico, y eso es lo que te va a diferenciar del resto. Y, por ejemplo, el fenómeno Belén Esteban, porque es una gran comunicadora, sin ser quizás o sin utilizar palabras cultas, tal. ¿Va por ahí, por la autenticidad? Totalmente. ¿Crees que es su secreto, Totalmente. Su clave del éxito? Es lo que ves. Es lo que ves. Fíjate, yo que durante muchos años coincidí con ella trabajando, muchas de las cosas que contaba en televisión en entrevistas, a mí ya me las había contado 200 veces, porque no las cuenta una vez, las cuenta 200 por si no te has enterado, ¿no? Y le digo un día a mi marido, esto es la bomba. Pues si esto que está contando ahora mismo me lo ha contado 200 veces y no dejo de quedarme mirando la pantalla pegada. Es que tiene magnetismo, es eso. Porque es lo que tú dices, como una persona sin un vocabulario extenso, sin una presencia impoluta, porque ella va como va y le da igual, que además a lo mejor no sabe expresarse como otras personas con, pues eso, con más literatura, ¿no? Cosas que no es necesario, al fin y al cabo, para eres llegar. Quien eres. Yo para qué quiero ser una persona remilgada, que utilice las palabras exactas, si no soy yo. Y esa autenticidad falta en muchas ocasiones en los medios de comunicación y en la vida misma, ¿eh? Y es con lo que más se conecta. Me encanta esa frase, ¿no? Que al final es que es lo que ves. Es lo que ves, es pura autenticidad. Fíjate que dentro de la parte de la comunicación, ¿no? Hay pues muchísimos autores, psicólogos que también han hablado desde la comunicación. Tenemos a Paul Watzlawick,
que creo que lo he dicho bien. Sí. Y que te complicado, te sonará en este sentido. Y la verdad es que plantea una serie de cosas que nos invitan a la reflexión, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, una de las que comentaba es que es imposible no comunicar, porque al final es que siempre estamos comunicando, con nuestros silencios comunican, esa ausencia de respuestas, todo esto al final es comunicación, el lenguaje no verbal, todo esto, ¿no? Y bueno, luego también hacía muchas matizaciones, como que es muy importante el contenido, pero también la forma en la que comunico, el encuentro, que también evidentemente va a estar pues conectado con muchos elementos, como puede ser el ambiente, como puede ser el espacio, como puede ser si nos conocemos o no nos conocemos, ¿no? Todas estas cosas al final están también mediando. Y bueno, en la era de la tecnología no es lo mismo comunicarnos así en presencial que cuando le metemos un ordenador. Todos estos elementos van formando parte, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me acuerdo en psicología, yo no sé, Juan, si te habrá pasado, momentos de consulta con los pacientes, el manejo de los silencios es sumamente importante. Qué tensos son, ¿eh? Eso es, difícil vamos, sujetar eso, pero es difícil importantísimo. sujetar. Cuéntanos un poco sobre los silencios, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar ahí? Mira, yo creo que es una de las asignaturas que más nos cuesta poner en práctica, seamos honestos, es la que más tenemos que entrenar y tenemos que tomar conciencia de que tenemos que poner en práctica, porque queremos rellenar los huecos. Claro. Yo no sé si es porque nuestro cerebro también necesita rellenar los huecos y los vacíos, pero es como necesitamos rellenar los huecos. Y como te apuras de que la otra persona lo conteste, dices, venga, te voy a ayudar. Nuestro ego de alguna forma sale y dice, venga, que te voy a ayudar y te voy a seguir preguntando o comentando cosas. Pero el silencio es que nunca falla. El silencio es el que te permite la puerta de la apertura a todo. Yo recuerdo una ocasión, analizando unas imágenes de televisión de un personaje famoso, que dije, hay una frase que dice que el que calla otorga, y no siempre es así, es verdad, hay gente que no quiere entrar en la polémica, ¿no? Y hay comentarios sobre su persona, se van escuchando rumores y deciden no entrar en la confrontación, y es muy loable, ¿no? Pero es verdad que cuando yo estoy hablando con alguien y estoy expresando algo, me está haciendo una pregunta, y yo me mantengo callado, primero para el que se calla, es un reto también el no verbalizar todo lo que está pensando en ese momento. Pero sin darse cuenta está comunicando un montón de cosas. Porque su cuerpo no deja de actuar, sus expresiones no dejan de mostrarse, porque tu cabeza está recreando algo ahí que aunque lo estés reprimiendo, entonces, si tú tienes esa capacidad de mantener ese silencio, que es parte de la escucha activa, el otro al final se va a abrir por ese miedo al silencio que se tiene. Y posiblemente te cuente cosas que no tenía ni pensados, ¿no? O a lo mejor tú preguntes a alguien, ¿cómo estás? Y te dice, bien. En vez de decirte, bueno, y entonces sobre el tema, si tú te dice, bien, entonces te callas. Y lo observas, empiezas a ver si realmente está bien, si no está bien, si cómo se encuentra, si quiere contarte algo, si está cómodo, si no está cómodo. Entonces, el silencio siempre nos está informando, aunque no se emitan, ¿no? Ningún tipo de palabra, porque los gestos siempre van a aparecer. O sea, eso sí que no podemos evitarlo. Claro. Y luego, además, con el silencio también, que es, como decía, ¿no? Es una herramienta para la escucha activa, yo también me permite esa autorreflexión en ocasiones. Y yo, que soy la persona, que soy el emisor del mensaje, también me permite ordenar lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Y luego, por ejemplo, a través de la tecnología que decías referenciar, los que somos padres y tenemos grupos de WhatsApp, o sea, benditos silencios. O sea, el silencio es un regalo también. Sí, regalo. Es decir, ¿no contestas a esto? No te estoy contestando. ¿Será porque no quiero contestarte para evitar una confrontación? A lo mejor no te das por enterado. O sea, parece que tenemos que participar de todo. Y te das cuenta que cuando hablamos mucho en los grupos no nos leemos, con lo cual no nos escuchamos tampoco, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que es la, como os decía al principio, la habilidad que es más difícil de poner en práctica, pero es la más mágica. O sea, lo compruebas a diario. Vosotros en vuestra terapia y en sesiones que lanzas una pregunta y te dices, a ver, ¿cómo ha caído? Y de repente te quedas callado y te dicen, o de repente empiezan a encontrar la respuesta a esa pregunta, o empiezan a descubrir algo. Y la verdad que en la comunicación en general, en todos, en nuestras áreas, también deberíamos practicarlo, ¿no? Hasta con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, el permitirnos
me voy a callar, porque a lo mejor primero lo que te voy a soltar no te va a gustar y voy a practicar no la comunicación asertiva, porque a lo mejor necesito estar en silencio, porque a lo mejor necesito reflexionar sobre lo que me has dicho, porque a lo mejor conecto con la emoción que me está provocando esto que me estás diciendo. O sea, que el silencio, ¿no?, nos afecta a todos. Y además podemos empezar a practicarlo desde el próximo hola, ¿qué tal? Totalmente. Ahí. Y a partir de ahí ya seguimos. Pero hola, ¿qué tal? Y te callas. Un rato largo, es decir, para que le dé tiempo a la persona. Así que bueno, vamos un poquito a aterrizar en alguna pauta concreta, ¿vale, Cristina? Y si quieres, solemos hacer unas claves también para que la gente que nos esté escuchando se vaya quedando con tips concretos que luego pueda como aplicar, ¿vale? Entonces, una de las primeras claves que podemos proponer o construir entre todas. Es que comunicar no solo parte de qué palabras digo, sino que comprende muchas más cosas y el punto de partida quizás está en conocerte, ver quién eres, qué quieres contar, cómo lo quieres contar, ese lugar de autenticidad y que es la clave, ¿no?, para empezar una comunicación efectiva. ¿Cómo lo ves como clave? Yo creo que es fundamental. Porque para mí es fundamental hacerlo desde esa autenticidad. Fíjate que en el curso además que estamos o en el que has colaboras, es justo como la primera parte, ¿no? Que tiene que ver con ver cuáles son tus valores, ver qué motiva al ser humano y qué le mueve del punto A al punto B. Es que si no lo entiendes, pues claro, toda esa capacidad de influir en el otro, de generar un cambio... chao. Claro. Así de sencillo. Y a partir de ahí luego ya empezamos a estructurar el mensaje, a entender Entonces, la segunda clave va también un poquito por ahí, ¿no? Vale, una vez que ya te conoces, ¿a quién tienes delante? Y la escucha activa y quizás el uso de la empatía, pues son dos de las claves que nos pueden ayudar ahí. Sí, y también la escucha activa cuando me toca ser a mí el receptor, pero cuando yo tengo que ser el emisor, también es importante saber lo que quieres contar y cómo lo quieres contar, que antes hacías alusión ahora también a eso. O sea, qué importante es saber lo que quiero contar y cómo lo quiero contar, que es el detalle. O sea, las palabras son las mismas que se construye una frase, pero según cómo lo cuente, cómo cambia todo. Hoy había un debate, hablando de comunicación, había un debate en televisión hoy, bueno, a propósito de unas declaraciones que ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, que bueno, pues un compañero de la prensa le había dicho guapa y que ella había sentido que no se le valoraba por su trabajo, sino por su físico, ¿no? El problema no es que te digan guapa. El problema es quién te lo dice, en qué momento te lo dice, cuál es el contexto y sobre todo cómo te lo dice. Si yo te digo, ¿qué pasa, Juan, guapo? ¿Qué tal estás? No pasa nada. Ahora, si yo voy a lo mejor soy responsable tuya y te trato con desprecio y ese guapo va con otro matiz, a lo mejor tú te sientes mal. Yo he trabajado en comunicación, estuve 10 años en una empresa de construcción y estuve rodeada de hombres porque era de las pocas mujeres que no eran secretarias o que estaban de cara a lo que es la gestión comercial, ¿no? Entonces yo tenía detrás un equipo de comerciales, la mayoría eran hombres. Creo que había una mujer directora de fábrica solamente, con no sé cuántas fábricas por el mundo, ¿eh? Y a mí llegaba un compañero y me decía, hombre, Cristina, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estás? No sé qué, y no me molestaba. Claro. Pero según cómo te lo diga esa persona o lo que te diga, cómo te lo quiera comunicar, la cosa cambia. Estoy poniendo un caso muy concreto, pero que lo podemos extender a todo, ¿no? ¿Qué es la intención al final? Claro, o sea, bueno, ¿cuál es la motivación? Exacto. ¿Qué pretendo con mi mensaje? ¿Qué quiero transmitir con mi mensaje? ¿Cómo quiero utilizar mi mensaje? ¿Cuál es la finalidad de mi mensaje? Eso es súper importante porque ya va a cambiar mucho ahí el matiz. Total. De lo que digo y cómo lo digo, desde mi autenticidad, cómo transmito algo, ¿no? Y luego también el hecho de tener claro que según yo cuente las cosas, según yo me observe, va a cambiar mucho esa conversación y ese diálogo que tenga con otra persona. Total. Bueno, y se nos ha alargado un poquito la segunda clave, pero perfecto, porque así nos sirve también para aterrizarlo más. La tercera yo creo que el silencio se merece su espacio como tercera clave, ¿no? Es decir, al final si queremos empezar a comunicar de manera más efectiva,
no nos olvidemos del silencio como un elemento comunicativo más, porque tiene magia, decías antes, ¿verdad? Nos puede llevar a lugares que no nos esperamos. Así que bueno, nos quedamos con estas 3 claves y ahora pasamos a el momento estrella, donde además tú que eres de la casa. A ver, pues a ver. Vamos a cantar a ti. Madre mía. Interesante, Vamos al momento qué fuerte. interesante. Al momento Miedo me da, fuerte. miedo me da. Interesante. De miedo nada. Bueno, tengo aquí el fuerte que lo tengo yo también por el otro lado. Gracias. Perdona que te he pintado desde Nada. ese momento en el que he Sí, rescatado sí, alguna cosa. Y bueno, lo primero de todo, preguntarte que en tu caso, me consta, lo hemos hablado, que Sí. tú has hecho este test en varias ocasiones Sí. por diversos motivos, porque como has sido alumna, ¿no? Pues Claro. siempre a los alumnos os pedimos que hagas este test, porque Sí. es como un sello de identidad que nos permite identificar fortalezas. Entonces, ¿qué sensaciones has tenido desde la primera a la segunda vez que has hecho el test? Porque ¿cuánto tiempo ha pasado? Mucho. Yo cuando hice la formación de fortalezas, yo creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Es que ahora la vida es Vale. antes o después Me preguntas, pandemia. pero yo no lo sé. Pero Ha pasado tendría que comprobarlo. Pero bueno, lo vimos el otro día, ¿te acuerdas ahora? ¿No? ¿Cuándo fue? Sí, yo creo que me dijiste más o menos. Más o estas menos, fechas, ¿verdad? ¿no? Por si ahora lo tenías un poquito por más ahí. ubicado. 5 años. Pero Mm. sí, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que a la hora de contestar es como, jolín, es que este matiz, ¿no? Y depende de lo que me cuentes o depende de en qué contexto lo sitúe. Y luego es verdad que después del primer test forte hubo características que yo quise trabajar muy en profundidad, Ujú. ¿no? Y me he dado cuenta que tiene su efecto según las respuestas del segundo test que he hecho. Que, bueno, si quieres vamos desgranando Sí. y os explico, pero es verdad que te puedes proponer, tu esencia es la misma, pero hay fortalezas que tú identificas que en algún momento te puede ser una faena para ti y que te propones de alguna forma decir, a ver, vamos a llevarnos bien y vamos a poner un límite a este uso porque nos viene un poquito mal. Claro. Eso sí. ¿Te gustaría compartir alguna de ellas? Entonces, en tu caso, sobre esta que estábamos incidiendo, las que te producen un poquito de desgaste y que has a lo mejor trabajado. Sí. Pues fíjate, es que la otra tenía más muy presentes, pero una de ellas es la persistencia. No está por aquí, ¿no? No, ahora se ha transformado Formado en... Sí, persistencia, la tengo aquí Ahora en 4. Claro, era en muy equilibrio. presente y ahora la tengo en equilibrio. Ujú. Pero esto me ha costado muchos disgustos, ¿eh? Es decir, que hasta que una se ha dado cuenta que no tenía que ser tan persistente, me daba muchas leches, ¿eh? Con la vida y con las personas. Es decir, claro, yo siempre juego con el hándicap que digo, como soy aragonesa, pues soy muy claro. tozuda. Sí, es que lo estaba Chufla, pensando, chufla. claro, es que Chufla, eso ya- chufla, claro. Entonces yo me amparaba en eso de, oye, pero es verdad que la persistencia en ocasiones, la gente que había a mi alrededor me decía, chica, déjalo ya. Y ya, no. Y seguía, Cristina, esto no te lleva a ningún sitio. No, yo tengo que seguir. Y ahora sí que también utilizo mucho mi conversación con el inconsciente, con técnicas de PNL, y entonces como, a ver, esto, ¿qué está pasando aquí, no? Yo creo que esto ya me está haciendo daño. Y luego he aprendido a que, claro, esto es un arma de doble filo, pero porque todo lo que nos cuesta tiene que ser mejor. Entonces, cuando hay algo que no tiene que llegar y que tú insistes y no llega, pues no está para ti. No pasa nada, vendrá otra cosa, dejas espacio para otra cosa, ¿no? Eso en cuanto a las verdes que han cambiado. Y luego, Una aceptación un poco, ¿no? Como que Sí. de alguna manera ahí ha habido algún cambio en ese sentido. Sí, pero me ha costado sufrir mucho, ¿eh? ¿Alguna fortaleza que te haya ayudado en este camino? ¿Destacarías sobre este punto en el que la persistencia ha sido un poco... El análisis. El análisis. Ujú. El análisis es lo que me ha hecho pararme a pensar y luego también un poco el conocimiento emocional, ¿no? Ver cómo me sentía, qué emociones me producía esa situación. Pero el análisis me ha ayudado mucho. Y luego, fijaos, en poco presente, yo creo que antes no tenía poco presentes. En poco presentes hay una, que le comentaba antes de empezar a grabar el podcast, que está el perdón. Entonces mi hija me dice, es que tú eres muy rencorosa. Yo no soy rencorosa. Me dice, y cuando se lo dije, dice, ¿ves, mamá? Es que te lo digo. Y no es cuestión de rencor o no, sino que me he dado cuenta que cuando me producen un daño en el que se rompe la lealtad, que para mí es un valor fundamental, necesito mucho tiempo
Perdonar del todo, tengo que asumir que a lo mejor no perdono. Alguna heridita se queda ahí, hombre, ¿no? algo Ahí se queda, sobre queda. todo cuando es a lo mejor directamente hacia ti, pero es hacia personas que quieres. Pero necesito mucho tiempo para enfriarme. Para O sea, bajar. ese dolor Ujú, necesito mucho, mucho tiempo. Yo sé que me tengo que dar tiempo. ujú. Y cuando me doy tiempo y luego en ocasiones antepongo mis valores, digo, venga, le voy a dar la vuelta. Pero Queda ahí una chispita. sí, siempre que ocurre algo me acuerdo de ese momento, ¿no? Ujú. Y luego se me olvida. Porque es verdad que yo justifico que no soy rencorosa porque sigo manteniendo a lo mejor ciertas relaciones con personas que en un momento determinado te han hecho daño, ¿no? Si fuera rencorosa hubiese roto completamente. Hay con otras que se rompen la lealtad, Y se rompe. Se acabó. se acabó. Ahí sí, yo soy de las de cuando he hecho la persiana, lo tienes chungo para que se vuelva a abrir otra vez, lo siento. Pero tienes que hacer mucho, ¿eh? O sea, Claro. mucho. Pero es verdad que el perdón al final sí es como una heridita que Que se en queda determinado- ahí. sí, es un resorte. A mí me ha llamado la atención cuando estabas hablando de la comunicación, porque me gustaría también un poco conectarlo con cuáles son esas fortalezas que tú crees que de alguna manera se activan en la comunicación, porque se nota que comunicar te encanta. Me ha llamado la atención porque cuando estabas hablando de ello, tienes en tu caso pues la positividad alta y el carisma alto. Y en algunas ocasiones cuando estabas hablando, ¿no? Pues estábamos gestionando un poco esta idea de cuando ocurre el miedo, la vergüenza, ¿no? El cómo si no estuviera ahí, ¿no? Para comunicar igual desde otra emoción. Y sí que aquí una de las cosas que puede suceder es que a veces en esa positividad tiro, ¿no? Y puedo llegar a apartar un poquito ciertas emociones que me resultan desagradables. Incluso a veces la no aceptación de que, oye, que es que siento todavía un poco de rencor. ¿no? Totalmente. Porque a lo mejor no me siento tan a gusto vibrando en esas emociones desagradables. Totalmente, es así. Porque esas emociones que son más negativas, ¿no? De alguna forma, o que son más feas, es verdad que te restan mucha energía. Claro. Entonces, fíjate, la positividad, que eso no significa que haya momentos de bajón y que diga esto no tira para adelante. Y es verdad que yo, el último año, el 2024, ha sido un año complicado a nivel de gestión emocional y de resituarme de quién soy yo aquí en este momento, porque antes era otra persona. La positividad hay veces que cuesta ponerla en práctica, pero también es algo que, no sé, cuando tú tienes a tu lado o te educa una persona que es positiva por encima de todo y que ante cualquier situación te permite ver la oportunidad para algo, más allá de la formación que yo ya he podido adquirir académicamente, ¿no? O de la experiencia profesional, jolín, es que es difícil. Es difícil no ser positivo. O sea, me Como que se cuesta... contagia un pelín, ¿no? Claro, mira, os voy a contar una anécdota así, en plan chascarrillo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi madre es súper positiva, pero positiva de momentos que estaba todo negro oscuro, decirme no pasa nada, vas a ir adelante, y decía yo, pues no sé cómo lo ves, pero bueno, ¿no? Y el otro día que estaba mi padre, que acaba de recibir una operación, que le acababan de hacer una operación muy rápida y muy urgente y tal, pues estábamos mirando por la ventana del hospital y había un montón de farolas. Entonces mi madre dice, fíjate, o sea, estaba mi padre, pues eso, recién soy de quirófano, un poco pendiente, a ver cómo iba todo y tal, y dice, parecen las luces de Navidad. Y yo me quedé así mirando y digo, mamá, eres increíble, o sea, digo, o sea, En un qué momento capacidad así, tienes wow, para ver algo bonito. Hay un banco y, ay, qué bien, me voy a sentar en este banco, me dice un día que nunca me he sentado y así lo pruebo por primera vez. Y digo, mamá, eres la bomba, o sea, y nos lo tomamos a risa en casa Sí. porque es muy positiva, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes a alguien que te inyecta. Yo he vivido mucho fuera de mi casa desde los 18 años y tengo 50, o sea que ya son unos cuantos. Pero cuando te inyecta alguien esa positividad, es que va yo digo, bajando en ti poquito a poco. ¿y cómo me voy a permitir no serlo? Claro. Claro. Y cuando veo a alguien negativo y que le cuesta tirar y que digo, pero ¿cómo te cuesta tanto? Si eres un privilegiado, una privilegiada, que sé que te duele lo que estás viviendo, pero jolín, tira esa positividad, ¿no? Ahí está esta cuestión, ¿no? Claro. Y, donde radican las fortalezas muy presentes, que como las tenemos tan adheridas a nuestra piel, Claro. nos cuesta cuando el de enfrente igual
¿no? No está vibrando ahí en esta misma energía o en esta misma emoción, o se queda enganchada a esa parte más negativa. Y en tu caso, y ya para finalizar, porque es que esto tiene un montón de chicha, pero te lo quería decir, ¿no? Me surge esa parte de la emoción, el carisma. El carisma para las personas que estamos con otras personas desde el punto de vista de educación y demás es fundamental, porque es esa parte de rescatar esas cualidades, mirar a través de las gafas de las fortalezas, ¿no? Y rescatar sus recursos. Pero es verdad que hay veces que desde esa positividad y desde carisma, a lo mejor nos encontramos a alguien que está en otro nivel de conciencia muy distinto. ¿Cómo no lo ves? Exacto. ¿No? Y se crea esto. Y esa es una gestión de la frustración. Porque además, claro, una cosa es que te lo cuente un amigo, ¿no? O un familiar y puedas tener una conversación. Pero cuando lo haces desde la parte profesional, no te lo puedes permitir, no puedes intervenir. Entonces, es como, pero de verdad, claro, tienes que aprender a vaciarte mucho y decir, venga, quito mi filtro, porque es cómo lo está viviendo y cómo lo está sintiendo, y al final es confiar en que en algún día descubra, ¿no?, esas cosas que tiene esa persona, o que lo vea como tú a lo mejor lo estás viendo desde fuera y que no quieres influenciarle. Entonces sí que es verdad que es complicado de gestionar. De trasladar. Sí. Pues nos quedamos un poquito con esas fortalezas, porque nos queda que nos desveles un poquito ese reto. Así que, Aroa, prepárate. Me preparo. Pero habéis sido naturales, habéis desconectado, habéis estado pendientes. Hemos estado todo el rato en la postura perfecta. No. Yo creo que nos hemos podido dejar llevar un poquito, así que ahora... no sé, dispara y dinos cuáles son esos tips que podemos mejorar de nuestra comunicación no verbal o verbal también, si quieres. Y oye, si es todo bien, pues todo bien. Cuéntanos, ¿qué has visto? Nada, lo habéis hecho fatal. No, aquí no está ni mal ni bien hecho, eso para empezar. Son puntos. No, pero yo creo que representáis mucho con vuestra gestualidad quiénes sois vosotros. O sea, al final los gestos también definen nuestro perfil de personalidad, ¿no? Entonces, a ver, es verdad que el conocimiento que tengo de vuestra personalidad es muy poco, ¿no? Pero es verdad que esa contención, ¿no? Yo, por ejemplo, yo gesticulo muchísimo y veo más contención en vosotros porque a lo mejor forma parte de esa personalidad que tenéis. Yo no, visto el espacio que tenemos, estamos sentados, estamos en modo entrevista, no es todo lo natural que nos mostraríamos. El bar. Vamos, pero aprobamos. Sí, pero que es coherente sí. Vuestro tono de voz, vuestra forma de hablar, con cómo os expresáis. Yo sí que veo coherencia dentro de... Y luego creo que se ha creado un buen rapport, porque fijaos la posición que tenemos, no diferente, que estamos medio, os estáis dando medio la espalda y demás, pero aún así yo he ido observando cómo manteníamos gestos muy similares mientras estábamos hablando o escuchando. Es decir, que nos hemos podido sincronizar, ¿no? Sí. A lo largo de la conversación, y eso es fruto también de, pues personas que estamos comunicando de una manera receptiva, abierta, efectiva. Absolutamente. Bueno, y tienes un ejercicio para nosotras. Y que va en esta línea además, el broche ¿no? de oro, pues perfecto. Y así va todo como súper hiladito. Sí, porque cuando queremos mejorar nuestra comunicación y cuando queremos desarrollar una comunicación efectiva, primero tenemos que tomar conciencia de cómo nos comunicamos con los demás, ¿no? Entonces, haciendo un poco alusión a la escucha activa, haciendo alusión a crear ese rapport que llamamos, ¿no? Que existe esa conexión cuando estás hablando con alguien. Yo, a las personas que nos vean y nos escuchen, yo les diría que se fijaran en una conversación que hayan tenido, en el ámbito personal o en el ámbito profesional, o que elijan una próxima, pero que tomen conciencia de esta conversación, voy a prestarle atención a cómo me estoy comunicando con la otra persona, ¿bien? Y que practiquemos esa escucha activa. Y esa escucha activa es algo que está haciendo ahora mismo Aroa, que es cuando yo estoy hablando me está sintiendo, ¿bien? Que parpadeemos con el asentimiento un matiz, no lo hagamos muy rápido porque si no parece que queremos que termine la otra persona de hablar rápido, o sea, que siguiendo su ritmo y su carencia al hablar, que asintamos, como te estoy escuchando. Parpadear también es una señal de ir adquiriendo información que tú me estás dando, entonces la estoy adquiriendo, te estoy escuchando bien, que se mire a los ojos, que es
vosotros sois profesionales y miráis a los ojos, pero ¿cuántas veces nos encontramos con personas que les cuesta mirar a los ojos? Pero que si estamos también frente a una persona que le cuesta mirarte a los ojos porque es tímida o porque utiliza mucho el movimiento ocular para pensar o recordar algo que está diciendo, organizar su pensamiento, que lo aceptemos, es decir, al final es su forma de ser y su forma de comunicarse, ¿no? Entonces, vamos a mirar a los ojos, vamos a sentir, si el tema lo requiere, vamos a sonreír algo, porque es como la puerta a la confianza, ¿no? Yo sonrío. Fijaros, algunos líderes internacionales, lo poco que sonríen, podríamos poner muchos nombres a ellos, ¿no? Sí. Y los que sonríen más. ¿Qué diferencia hay, ¿no? Entre unos y otros? Los que no sonríen saben que están imponiendo una autoridad, una lejanía. No quiero resultarte confiable. Yo no quiero que confíes en mí. Yo soy tu dictador o tu autoridad y no quiero ningún tipo de confianza. En cambio, otros que sonríen, como son mucho más accesibles, ¿no? Y luego adoptar una postura, fijaros, sin quererlo, estamos los tres cruzando una parte de nuestro cuerpo. Y toda la entrevista más o menos ha ido así. Sí. Hemos tenido una pierna cruzada de alguna forma o los pies juntándolos en yo los tengo cruzados, pies cruzados ahora mismo. Luego, como tenemos los brazos apoyados de alguna forma, el respaldo, ¿cómo estamos? En la misma postura, ¿no? Echados para atrás los tres, apoyando nuestra espalda en el respaldo. Porque cuando yo no quiero invadir a la otra persona, cuando yo no quiero que se sienta incómodo, lo que tengo que hacer es adoptar una postura similar. Si tú ahora mismo estás echado para atrás y estoy hablando contigo, me va a cambiar un poco la silla, si me salgo de plano me decís, y tú me estás contando algo, y yo me pongo así, a lo mejor a ti te resulta incómodo, me estoy echando hacia adelante, tú estás hacia atrás con el respaldo hacia atrás, yo estoy invadiendo tu espacio y a lo mejor te resulta algo agresivo que yo haga esto. Claro, que es que estás demasiado cerca, quizás. Cuando yo adopto una postura como tú, que no se sienta imitada a la otra persona, porque si no, pues puede pensar que, ¿no?, que hay un poco de cachondeo, pues entonces adoptamos la misma postura y nos sentimos mucho más cómodos. Y se crea ese rapport y esa confianza. Eso a nivel corporal. Bien. Y luego, a nivel ya más emocional o más mental, que cuando yo quiero escuchar vaya con predisposición a escuchar, o sea, con la intención de escuchar. Te quiero escuchar lo que me estás contando. Entonces, yo seguro que tengo muchas teorías, yo seguro que sé mucho, tengo muchas soluciones, tengo muchos consejos que darte, pero si tú no me los pides, yo solamente te voy a escuchar. Y tengo que limpiar un poco mi mapa mental, porque yo veré la situación desde un punto de vista y tú la estás viviendo desde otro, que es completamente subjetivo. Entonces, esa capacidad de me voy a vaciar, simplemente estoy aquí para escucharte, para observarte. Si noto algún cambio en tu corporalidad, si noto que de repente te recolocas en la silla cuando te hago una pregunta, si en un momento determinado veo que tragas saliva, que hay aquí que emociona y que te cuesta, ¿no?, y que la estás tragando, confirmar que lo que me estás contando lo estoy entendiendo tal y como me lo estás contando. Porque a veces que cambiar una palabra significa que la otra persona sienta que no es escuchada. Entonces, lo que nosotros llamamos parafrasear o resumir, ¿no? Es decir, me cuentas algo y es, vale, entonces lo que me estás diciendo, ¿vale?, entiendo, o lo que me llega, o lo que estás sintiendo es esto, para confirmarlo, ¿no? Eso es importante. Y, lo hemos hablado antes, el silencio. Hay que incorporarlo, eso está claro. Es que bendito silencio. Nos quedamos entonces con esos 3 bloques, ¿no? Algunos gestos de los que has ido relatando, la parte también emocional, incluso verbal, y luego el silencio. Y de verdad, si no nos estás viendo, si solo nos escuchas, te recomiendo que vayas a YouTube corriendo, porque todo este ejercicio, si ves a Cristina, suma muchísimo más. Y por supuesto, a ti que nos escuchas, utiliza la comunicación, cuéntanos lo que te ha parecido, cuéntanos lo que resulta cuando pones este ejercicio en práctica y te esperamos en el próximo episodio. A vosotras dos, gracias. Gracias por estar aquí, por todo lo que nos habéis aportado. Gracias. Nos vemos pronto. Eso. Un abrazo. Un abrazo.